La frente era alta, muy pálida y singularmente tranquila. Sus cabellos, que antes parecían de azabache, caían sobre ella y sobre las ahuecadas sienes en forma de innumerables rizos rubios, que por un extraño efecto contrastaban con discordancia con la melancolía del rostro. Sus ojos estaban desprovistos de vida y brillo, y parecían carecer de pupilas. Sin querer separé mi mirada de ellos para observar los labios delgados y encogidos. Estos se separaron, y en una sonrisa de significado extraño, los dientes de la transformada Berenice se expusieron lentamente ante mis ojos. Rogar a Dios que no los hubiese visto nunca o que, habiéndolos visto, hubiera caído muerto en ese instante. El sonido de una puerta que se cerraba interrumpió mis meditaciones y levantando la vista noté que mi prima había abandonado el cuarto, pero de la desordenada habitación de mente no había salido. No me abandonaría el blando y terrible aspecto de sus dientes. Ni una mácula en la superficie, ni una sombra en el esmalte, ni una mella en los bordes dejó de quedar clavada en mi memoria en esos breves instantes. Los veía entonces, con más claridad que la realidad. Los dientes estaban allí, y más allá, y en todas partes, visibles y palpables ante mí. Eran largos, estrechos y blancos en extremo, con pálidos labios retorciéndose por encima de ellos. Con el momento lo había visto realmente. Entonces se apoderó de mí la monomanía de toda su furia, y yo luché en vano contra su extraña e irreversible influencia. No había ninguno entre los múltiples objetos del mundo exterior que ocupara mi pensamiento más que sus dientes. Los ansiaba con toda pasión. Otros asuntos o intereses se subordarían a mi contemplación. Ellos, solamente ellos, estaban presentes a mis ojos mentales, y ellos, en su única individualidad, se convirtieron en la misma esencia de mi vida interior. Los sometía a todas las luces, los examinaba en todos sus aspectos, observaba sus características, meditaba sobre sus singularidades y su confirmación, reflexionaba sobre el cambio producido en su naturaleza. Me estremecía al asignarles en mi imaginación su poder distintivo y aún sin acompañarlos los labios, una capacidad de expresión moral. Se ha dicho con razón, de Mademoiselle Salé tous ses pas ayet de sentiments. Y de Berenice hubiese creído con convicción que tous de dens et dets y ets. ¿Ah? Ese era el estúpido pensamiento que me perdió. Dets y ets. Esa era la razón para que los condiciase tan locamente. Sentía que era solo una posición, me devolvería la paz, restruyéndome la razón. Así llegó la noche y la oscuridad vino, reinó y se fue, y las tinieblas de una segunda noche comenzaban a cenizarse, y todavía estaba yo sentado entregando a profundas cavilaciones y aún el fantasma de los dientes mantenía sobre mí su terrible ausencia, a tal punto que flotaban las luces y las sombras indecisas de la habitación. Luego de un largo rato interrumpió mis pensamientos, un grito de horror y de espanto, al que después de una pausa siguió el ruido, voces inquietas mezcladas con lamentos de dolor y de tristeza. Me incorporé a mi sitio y al abrir una de las puertas de la biblioteca vi ante mí una doncella del servicio que entre lágrimas y gemidos me hizo saber de Berenice. Ya no existía. Había sido atacada por la epilepsia esa mañana, y ahora al cerrar la noche, la tumba estaba ya lista para ella, y todos los preparativos para el entierro concluidos. Me hallé sentado nuevamente en la biblioteca. Solo me pareció que acababa de despertar de un sueño confuso y raro. Sabía que era medianoche y tenía conocimiento de Berenice. Había sido sepultada a la hora del crepúsculo, pero no tenía noción definida de lo ocurrido durante ese periodo intermedio. Sin embargo, el recuerdo era terrible, más terrible aún por su misma ambigüedad. Era una página odiosa de los anales de existencia, escrita todas con memorias confusas y espeluznantes. Intenté descifrarlas, pero fue inútil. De vez en cuando, como si fuera el espíritu de un sonido extinguido, parecía que llegaba a mis oídos el grito agudo y penetrante de una mujer. Tenía la sensación de no haber hecho algo. ¿Qué era? Me pregunté esto en voz alta y el eco contestó. ¿Qué era? Sobre una consola que había a mi lado
Ardía una lámpara y cerca de ella se encontraba una pequeña caja. No tenía ninguna característica notable y yo la había visto muchas veces en ocasiones anteriores, pues parecía el médico de la casa. Pero, ¿cómo llego hasta ese mueble y por qué no me estremecí al mirarla? Decidí que no valía la pena que me inquietara por tales cosas, y por fin mis ojos se posaron sobre un libro abierto, en una frase subrayada. Eran las siguientes palabras simples y originales del poeta Evan Sayant. Dicebant meie sodales si sepulcrum a Moise visitatem, curas meas alpiracrum fore levatas. Porque al leerlas se me erizaron los cabellos y se me heló la sangre en las venas. Alguien tocó ligeramente la puerta de la biblioteca, y lívido como un cadáver, entró de pupilas un criado. Su mirada revelaba un extremo terror, y habló con voz trébula y ronca y muy baja. ¿Qué dijo? Escuché algunas frases cortadas. Hablo de un extraño grito que cobró el silencio de la noche. La reunión inmediata de los habitantes de la casa, en una búsqueda hecha en la dirección del origen del sonido, y de pronto sus palabras se hicieron comprensibles al mencionar una tumba violada y un cuerpo amortejado, pero que respiraba. Y aún estaba vivo, señaló mis ropas. Estaban manchadas con barro y sangre coagulada. No pude decir nada. Me tomó suavemente de la mano. Unas uñas humanas habían dejado que ellas sus marcas. Indicó con un gesto de un objeto que colgaba en la pared. Lo miré por algunos minutos. Era una pala. Con un grito me arrojé sobre la consola y agarré la caja que había sobre ella. Traté de abrirla, pero no pude, y en mi excitación se deslizó entre mis manos, y al caer al suelo se rompió en pedazos. Entonces se desparramaron sobre el piso algunos instrumentos de cirugía dental mezclados con 32 piezas, pequeñas, blancas y marfilinas. Eran los dientes de Berenices que yo lo había arrancado en su tumba.